Deuteronomio capítulo 25 comienza diciendo que si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, y si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Vemos desde el verso 1 hasta el verso 3 entonces esta descripción de cómo cuando hay pleito tienen que ir a los jueces para que ellos decidan estos pleitos y finalmente se haga una ejecución justa o una paga justa de este crimen o de este mal que se ha hecho. Luego podemos ver el verso 4 que señala que no deben poner bozal al buey mientras trilla, un versículo que después el apóstol Pablo va a usar mucho. Y podemos ver desde el verso 5 hasta el verso 10 que está esta ley del levirato que tenía que ver con que si dos hermanos están juntos y uno muere y no tiene hijo, entonces la mujer del fallecido debe casarse con el familiar, debe casarse con el hermano de este hombre fallecido, y esto era para proteger la descendencia que tenían entre ellos. Ahora, si el hombre no quería obedecer esto y no quería casarse, ¿cierto?, con su cuñada, entonces tenía que ir frente a los ancianos y los ancianos tenían que tratar de razonar con ellos para que lo hiciera, pero si no, entonces se le quitaba las sandalias de sus pies públicamente, se le escupía en la cara y se le declaraba que así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y entonces se le llamaba a esta la casa del sandalia quitada. Vemos entonces desde el verso 11 entonces hasta el verso final, que es el verso 19, hay distintas leyes y mandatos que hay aquí. Si hay dos hombres luchando y resulta que en esa pelea una mujer extiende su mano y toca una parte vergonzosa, una parte íntima del hombre, entonces debe ser juzgada y se le debe cortar la mano. Nos dice también que aquel que tiene distintas pesas o bolsas diferentes de pesas grandes y pesas pequeñas no debe hacer eso, no debe hacer la injusticia, sino que debe ser justo en todo esto, porque si no sería abominación del Señor. Y concluye hablando acerca de Amalek, el cual había perseguido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo había atacado, y por tanto les dice que cuando entren a esta tierra prometida, lo que deben hacer es borrar la memoria, borrar el nombre de este Amalek y que no lo olvide. Así es como termina este capítulo número 25 y nos puede llevar a meditar en algunas cosas importantes. Lo primero que podemos ver es que tenemos que pensar en cómo hacer justicia. En Primera de Corintios capítulo 6 se habla acerca de cómo los hombres que están discutiendo deben tratar de resolver las cosas en la iglesia y no llevarlos a un estado cierto fuera de la iglesia, porque si no serían un mal ejemplo. Esto quiere decir que como iglesia tenemos que ser capaces de resolver nuestros conflictos y hacerlo de forma justa, porque el Señor es un Dios justo y nos llama a vivir en esa justicia. También podemos pensar en la preocupación que hay de Dios por la familia, por la descendencia. Por supuesto, hoy no tenemos que seguir la misma ley que estaba establecida en el antiguo pacto, pero sí nos llama la atención respecto a cómo debemos preocuparnos siempre de nuestra familia. Si un ser querido ha perdido su familiar, nosotros podemos estar ahí para apoyar, para poder ayudar, para poder acompañar en medio de ese dolor, siendo mismo cuerpo, siendo una misma iglesia. Somos una familia espiritual que está ahí y debemos estar preocupados los unos a los otros. También nos llama a ser justo en nuestras pesas, ¿no? En nuestros ejercicios comerciales. Quizás si alguno de nosotros ejerce algo de eso, nos llama a ser justo. Es cierto que es fácilmente manipulable, engañar a veces para vender ciertas cosas, pero el Señor nos llama a que actuemos con justicia, actuemos conforme a lo que el Señor nos ha llamado a vivir justamente. Y el ejemplo de Amalek con el cual termina este capítulo nos recuerda algo muy importante, que Amalek hizo este mal al pueblo de Israel. Pasaron quizás años y pensó, bueno, no, esto no va a haber ninguna consecuencia, pero la verdad es que sí va a haber una consecuencia. El Señor va a juzgar a su tiempo a aquel malvado que hizo el mal al pueblo de Dios. Y lo mismo pasará con aquellos que han perseguido la iglesia, aquellos que se oponen hasta el día de hoy, aquellos que quieren destruir la fe cristiana. No van a poder hacerlo porque no va a poder prevalecer el mal contra la iglesia de Dios. Y además el Señor va a juzgar a todo hombre. Cuando Él regrese va a darle el justo pago que merece, porque Jesucristo ha vencido en la cruz y todos sus enemigos serán postrados delante de sus pies.